o sea, yo les diría que si están entusiasmados por la fotografía, antes de oprimir el disparador de una cámara, este, lean mucho, conozcan el trabajo de los fotógrafos, de los grandes maestros de la fotografía, y hagan muchas fotos, más que con la cámara sofisticada, con el corazón, con la emoción, con la sensibilidad. Esa experiencia es, creo que muy lindo, y por eso la fotografía es fantástica, es maravillosa. Hoy no hay reglas en compresión de ideas, solo ganas de mirar distinto. Marco se pone travieso y entrevista a Raúl Yepes Collantes, Yepo, arquitecto, fotógrafo y testigo de lo invisible. Una charla que revela más de lo que muestra. Sube el volumen y déjate tocar por la imagen. Gracias nuevamente a todos. Hola, comunidad fotográfica del Ecuador. Un abrazo especial a todas y a todos los representados por la AFE, la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos, que en este agosto celebra el mes de la fotografía con el tema Lugares de la Memoria. Yo soy Marco Muñoz Cova y esta conversación también forma parte de mi podcast Compresión de Ideas, donde traducimos lo audiovisual a ideas claras y aplicables. Hoy tengo el honor de presentar a nuestro invitado especial, Raúl Yepes Collantes, a quien muchos conocemos como Yepo, arquitecto de formación y fotógrafo, cuya mirada convierte espacios y paisajes en memoria viva. Yepo, gracias por estar aquí. Un fuerte aplauso del público presente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Marco, a Sole, a Pedro, a la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos, en la cabeza de su presidente, Ángel Bayona, que ha tenido la bondad de incluir esta charla en el mes de la fotografía. Muy bien, gracias. Entonces arranquemos. Y para conocer un poco al personaje, aquí quiero mostrarles un video que me sorprendió totalmente cuando fui a su casa. Gracias por esa invitación. Y es increíble conocer al personaje. Me cuesta pensar en un solo objeto. Yo creo que toda mi casa es mi autorretrato. Tengo muchas cosas que me identifican y creo que he construido mi casa a la cara mía, digamos. Si es que tuviese que definir un objeto, un solo objeto, quizás lo condensaría en esta piedra. Es una piedra de obsidiana, es una piedra que me costó mucho conseguirla, luego de muchas horas de caminata. Nuestros antepasados iban a estas minas por atrás del Cerro Puntas a conseguir estas piedras para sus utensilios. Y esto es un elemento muy simbólico y creo que si tengo que condensar en un solo objeto, este sería el objeto que yo escogería para definir a Raúl Yepes Collantes. Bueno, como ven en este video, me sorprendió. Yo pensaba que me iba a mostrar un objeto que te represente, una cámara, un cuadro, una fotografía, y me enseña una roca. Imagínense, ¿cómo puedo explicar eso? Por favor, Yepo, explícanos cómo te representa una roca. Bueno, mira, a ver, esa roca nosotros lo conseguimos en una excursión que hicimos que duró como unas 14 horas. Llegamos de vuelta a Quito como a las 2 de la mañana, porque nos había comentado una profesora de historia que en la parte posterior, en la parte de atrás del Cerro Puntas, habían unas minas de obsidiana que, bueno, las comunidades que vivían aquí, los quitucaras, iban a explotar estas minas para hacer sus utensilios, sus armas, en fin, hacían cuchillos. La obsidiana se presta para eso. Y bueno, yo tuve una gran curiosidad siempre, armé una expedición con mis compañeros de montaña, caminantes, y nos hicimos una caminata súper larga hasta que encontramos estas piedras. Entonces, mira, yo entendí y entiendo que, claro, para que se forme la roca se necesita muchísimos años. O sea, pasan miles de años
para la formación de una roca como estas. Entonces es como el símbolo de todo un proceso del mundo que hace su propio trabajo, haciendo un material que como que resume toda una suma importante de años para obtener un resultado. Entonces eso para mí es súper importante, ¿no? Y bueno, es una roca muy, muy delicada además. O sea, parecería que no, pero si tú le sueltas, se despedaza. Y ya se forman unas aristas que te pueden cortar la mano, los dedos, si no la manipulas bien. También el color es fantástico. Incluso, y fíjate que de la obsidiana se hicieron los primeros espejos. Oh. Sí, o sea, ese cuento de la historia que a nosotros nos cuentan en la escuela, que los españoles hacían este intercambio de espejos, o sea, eso no era verdad, o sea, porque los indígenas ya tenían, nuestras comunidades ancestrales ya sabían lo que era el reflejo, ya tenían espejos y un espejo lo hacían de obsidiana. Demasiado interesante, pero ahora me gustaría conocerte un poco más ya con la fotografía. Claro. Y cuéntame, ¿cuál fue la primera foto que hoy sigue viva en tu memoria? Ya mira, o sea, primero quisiera comentarte que la primera cámara que yo recibí, un poco de manos de mi padre, que hizo un viaje a Estados Unidos, fue a los 12 años y claro, para mí era un aparato absolutamente extraño. Y todas las fotos que tomaba entonces salían horribles, o sea, no, acuérdate que en esa época, o sea, la fotografía analógica no te permitía ver los resultados. ¿Y más o menos qué edad inmediatamente. tenías? 12 años, 12 cuando años. recibí la cámara. Entonces, no tengo una memoria, digamos, de una fotografía mía, pero sí, quizás la primera foto que sigue viva en mi memoria es una que apareció en la revista Live, de la cual mi padre era suscriptor. Obviamente no la tomé yo, era una foto de Edmund Hillary que tomó a Tenzin, Norway, que era un Sherpa nepalí. Y justo lo de la estamos viendo en pantalla para que así fue, o sea, público. es en la primera conquista de la cima del monte Everest de 1953. Esa imagen marcó todo el resto de mi vida. ¿Te marcó solamente para ir a la montaña, como fotografía, como vida? Como todo, ¿no? Mira, ver un personaje de pie parado en la cima de la montaña más alta del mundo representó un montón de cosas, ¿no? Primero, la experiencia de saber que estuvo ahí y que tenía la posibilidad de poder verlo. Y también creo que eso fue lo que creó un poco esa gran afición y esa gran pasión por la montaña. Mira, Susan Sontag decía que las fotografías son objetos de melancolía. Ella decía que la fotografía es el inventario de la mortalidad y eso me llama a mí mucho la atención porque decía, mira, basta un toque de dedo, ¿sí? O sea, basta poner el dedo en el disparador un poco para crear un momento de ironía póstuma. Me parece una cosa impresionante, ¿no? Entonces, como el tema es la memoria, yo diría, o sea, mira, la memoria está súper relacionada con la fotografía y yo quisiera en relación con eso, permíteme Claro. leer un par de citas. Mira, de Arlindo Machado, es uno de los filósofos y tratadistas de la imagen que más me impactó en mi vida. Cuando yo hice mis estudios de maestría, Arlindo Machado, bueno, me dejó así estupefacto de todo lo que escribe, sobre todo en un libro que se llama A Ilusão Especular, que habla mucho sobre lo que tiene que ver con la imagen fotográfica, ¿no? Y mira lo que dice. La imagen en particular, desde los inicios de su práctica, ha sido conocida como el espejo del mundo, solo que un espejo dotado de memoria. Así que fíjate que la memoria es algo fascinante, algo. Él mismo menciona, mira, en esta otra ficha que tengo acá, dice,
en la búsqueda de su doble ideal y perfecto, el hombre se enfrenta con una limitación, la de su propia mediación. ¿Por qué? Porque fíjate que en la fotografía, cuando tú haces una fotografía, la cámara fotográfica prácticamente no es más que una herramienta, es un medio. Pero atrás de la cámara fotográfica está el fotógrafo, y el fotógrafo es una mediación entre lo que está siendo fotografiado, ¿sí?, lo que está aconteciendo en ese momento, y el momento en el que el fotógrafo decide aplastar el disparador, que es el punto clave. Eso podría comentarte. Bueno, pero ahora quiero conocer un poco más de tu fotografía. Estaba Claro. hablando de tus series, como es Los Charcos de Quito, que exploran lo efímero. ¿Qué descubriste de la memoria en eso? Pero también sé que tú transcurriste un camino para llegar a los charcos. Entonces, me gustaría a través de tus imágenes que nos converses ese transcurrir del camino. Sí, mira, bueno, como seguimos con el tema de la memoria, quisiera primero plantear una reflexión que me parece súper importante. ¿Qué tal tener la posibilidad de capturar la realidad en una fracción de segundo, congelarla y perennizarla para siempre? Increíble, ¿no es cierto? ¿Sabes qué hace eso? La fotografía. Volviendo a Sontag, escucha lo que dice, ¿no? La vida no son detalles significativos, instantes reveladores, fijos para siempre. Las fotos, sí. Esto abre un poco esta parte que me preguntas, ¿no? Porque la memoria de los charcos, esta exposición, esta serie que yo hice, es parte de una trilogía que explora los efectos efímeros de la luz y de la sombra sobre el paisaje urbano. Esta trilogía se compone de 3 series, digamos. La una, que es El otro paisaje, que explora ¿Qué es las fotos que estamos viendo qué aquí? es la foto que estamos viendo en este momento. Esa explora el valor estético de lo cotidiano. Fíjate que lo que estamos viendo ahí a la izquierda es una cesta de huevos tapado por la arena. En el lado derecho tenemos un poste cualquiera de la ciudad, y en la parte de abajo tenemos uno de estos cerramientos emergentes que antes se hacían en la ciudad para limitar, digamos, los terrenos que recién eran comprados. O sea, es un pedazo de madera aglomerada que se utilizaba para hacer este tipo de cerramiento, ¿no? Entonces ese es un poco el otro paisaje, ¿no? Y explora, como te digo, el valor estético de lo cotidiano. Fíjate que estas imágenes que están acá, por ejemplo, es una vereda en Galápagos, la otra es un muro de Quito, en donde se mira cómo, por ejemplo, la naturaleza, la prodigalidad de la naturaleza que yo llamo, ¿no? O sea, es decir, basta un poquito de polvo, de tierra y una garúa para que la naturaleza resurja, la naturaleza se ponga vigente, ¿no? ¿Qué es lo que nos sucede con los seres humanos, verdad? Entonces, todo esto formaba parte del otro paisaje, porque son imágenes que suceden en la ciudad, ¿ya? La otra serie era Sombras nada más, y que la vamos a ver después de esta. Pero bueno, estas imágenes que te estás poniendo ahorita son imágenes de una serie que también fue previa, digamos, a los charcos, porque fue de una investigación sobre el reflejo, en la que estuve trabajando un buen tiempo y que tuvo resultado en la exposición que se llamó Fragmentos, que la realicé en la Alianza Francesa en el año 2004. Esta exposición fue realizada con fotografía directa, fíjate. Ahí no hay ningún tipo de manipulación, no hay ningún tipo de Photoshop ni montaje alguno. Fíjate que lo que yo hice es me recorrí las vidrierías de Quito comprando los retazos de los espejos que vendían, retazos verticales de los espejos, y lo que hice es coger todos esos retazos de los espejos y ponerles alrededor del estudio. Pero aquí veo unos bien cortados. O sea, cortados, claro, y el otro porque es los son retazos, pedazos.
Bueno, sí, es que en una de estas son como, digamos, los pedazos de espejos medio irregulares, ¿verdad? Pero El desperdicio que puede el en la vidrería. desperdicio, claro. Pero yo iba, oye, increíble, yo me metía a las vidrerías y compraba o sea, así, dame un bloque y me ponían un montón de espejos, ¿no? Entonces yo llené todo el estudio con los espejos alrededor y les ponía a las modelos, ¿no es cierto?, en el medio, y yo fotografiaba el reflejo en los espejos. A ellas no fotografiaba, sino a su reflejo en los espejos. Y esa fue un poco una parte de la investigación sobre el reflejo. Y así más o menos empezó la inquietud, digamos, ¿no? La otra serie que te decía de la trilogía, la vamos a ver después, que se llama Sombras nada más, y te cuento sobre las sombras. En todo esto caso, sigue los espejos, ¿no es cierto? Esto Los sigue reflejos. la sombra la serie de fragmentos. Bueno, fue una exposición, bueno, marcó quizás una etapa. Imagínate, estamos hablando del año 2004, ¿no? En la Alianza Francesa. Esto tiene una anécdota, te voy a contar muy rápidamente, ¿no? O sea, unos 30 minutos antes de que se abriera la exposición, la gente ya estaba llegando, la sala estaba repleta. Era una exposición más o menos de unas 45, creo que eran 60 imágenes de todo tamaño, y me llamaron a la dirección y me dijeron, oye, no se puede abrir tu exposición. ¿Por qué? ¿Qué razón? Así que le digo, pero ¿qué pasa si ya yo presenté el proyecto y están ahí las fotografías? No, dice, porque se ven unos desnudos muy explícitos y esto se abre para toda la gente, para todo dice, pueden venir niños. Oye, yo me quedé congelado, o sea, no sabía qué hacer, yo estaba blanco. Dijeron, bueno, verás, vamos a permitirte que inaugures, pero no se va a poder abrir. Así que llegó la gente, se inauguró y no se abrió. Eso para un artista. Y la gente decía, bueno, pero ¿qué pasa? Exacto. ¿Por qué? Y claro, después conversando y claro, la gente protestaba y entonces dijeron, bueno, mira, vamos a abrir la exposición, pero vamos a tener gente que actúe como guías de la exposición. O sea, una forma controlada de la exposición, ¿no? No era nada del otro mundo. Eran los desnudos, o sea, no. Fíjate que el desnudo es una de las disciplinas fotográficas tradicionales. Sí. Que se ha hecho de 100 años atrás, se hacían desnudos. Fíjate que Beston, se le conoció a Edward Beston como uno de los fotógrafos del desnudo maravilloso. Él fotografió a su esposa en las dunas en unas dunas de Estados Unidos y, o sea, ya el desnudo era, digamos, una disciplina. Y bueno, finalmente, sabes que fue increíble porque todos los directores de la Alianza Francesa se reunieron un día, un sábado, que estaba cerrada prácticamente la muestra, y le hicieron observaciones. Oye, o sea, qué bueno, porque aquí que te has atrevido a hacer una exposición así. Oye, qué bien, o sea, esto sí es, no sé qué. O sea, le hicieron buenos comentarios y decidió la siguiente semana abrir la muestra ya para todo el mundo. Gran trabajo en esa parte. Pero bueno, eso pasó, ¿no? Entonces, bueno, por ahí empezó un poco la travesura de los charcos, ¿no? Como ya comenzamos aquí los charcos, sí, ¿no es cierto? exactamente. Con esa búsqueda del reflejo. Sí, con esa búsqueda del reflejo. Entonces, fíjate que un día fui invitado un poco a participar en una exposición de los 25 años de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad, una exposición que se hacía en el Colegio de Arquitectos, en la sala de exposiciones del Colegio de Arquitectos. Y entonces yo fui, o sea, yo tenía ya con esta investigación que estaba haciendo del reflejo, la inquietud de hacer unos reflejos de Quito, del centro histórico de Quito. Así que me fui un día a la Plaza de la Independencia, a la Plaza Central de Quito, de madrugada a sentarme a esperar que amaneciera en la Plaza de la Independencia. No estaba muerto el frío. O sea, estamos hablando que esas fotos están 6 de la mañana, 7 de la mañana. La mayoría de fotografías, bueno, verás, lo que te cuento es que yo quería plasmar los monumentos patrimoniales reflejados en los cristales de las ventanas, ¿sí? Esa era un poco la intención mía. Pero de repente apareció la sorpresa.
Los charcos. Los charcos. Casi por casualidad hice la primera foto de los charcos, imagínate. Verás, no había llovido hace tiempos en Quito. Era un tiempo de estas secas que nosotros llamamos, que entonces no se te viene a la cabeza, ni teniendo una muy buena imaginación, el que puedas encontrar charcos en la calle, ¿no es cierto? Esta seca, o sea, más o menos parecida a la que nos cortaron la luz hace poco. Así era más o menos en ese tiempo. Entonces, fíjate que yo estaba sentado en la plaza y de repente escuché un sonido de un camión. Todavía era oscuro. Te digo, eran las 5 de la mañana y había un sonido así del camión, no sabía qué pasaba. Y resulta que subió un camión cisterna a lavar la plaza. Entonces, con una gruesa manguera, tiraban agua por la plaza lavando. Y yo subido en la parte, no sentado en la banca normalmente, sino sentado en el espaldar así, esperando que terminen, ¿no? Y cuando salieron los primeros rayos de luz del sol, imagínate, ¡fag! Apareció ahí de repente el charco, el primer charco que yo hice. Y yo me quedé loco, digo, wow. Ahí están los reflejos que estoy buscando. Claro, entonces fíjate, ya me olvidé de las ventanas y de los reflejos de las ventanas y dije, no, o sea, voy a explorar los charcos. Ahora, claro, sí me llevó un buen tiempo, o sea, me llevó casi un par de años en los que yo fue iba... una serie rápida. No. Yo iba todos los fines de semana al centro histórico, la gente ya me conocía, había un señor que me seguía, que ya sabía que llegaba, me seguía todas las veces porque, claro, llamaba la atención un loco ahí arrodillado. Y con una cámara. En el piso, con la cámara al ras del piso, o sea, todo el mundo se acercaba a ver qué había, qué pasaba, ¿no? Y había un señor que me seguía todo el tiempo y yo un día levanté la mirada y le digo, hola, le digo, ¿le gusta la fotografía? Dice, me encanta lo que usted está haciendo. ¿Qué está haciendo? Le digo, aquí está, le digo, aquí está lo que... Y le digo, ¿y usted qué hace? Le digo, me dice, verá, yo las mañanas no trabajo, yo trabajo solo las noches. Ya. Y le digo, ¿y qué hace? Yo recojo la basura. Yo trabajo en un camión de basura recogiendo la basura. Dice, pero me encanta la fotografía. Y en todo ese tiempo me acompañó. ¿Y sabes qué hice? Después le regalé una cámara. Para que se vuelva fotógrafo. ¿Sabes? ¿Y por qué era importante? Porque después me di cuenta que sin él ya no podía yo hacer las fotos de los charcos. Pero adivina por qué. ¿Por qué? Porque para poder hacer la foto y poder capturar lo que se ve, se necesita que exista sombra, que el charco esté en sombra. Entonces al amigo que recogía basura en el basurero decía, muévase un poquito. Y te ayudaba a hacer sombra. Entonces él me hacía la sombra y me ayudaba a hacer las fotos. Imagínate qué fantástico, ¿no? Más que nada esa compañía y esa complicidad. Claro. Ahora mira, este resultado, esta cuestión de los charcos es algo tan fantástico porque hay una cosa que yo quería entender algún momento, que era que el reflejo, o sea, la imagen está más profundo que la superficie del charco. Me di cuenta un día. Nosotros sabemos que, por ejemplo, para enfocar, o sea, ¿qué es lo que hace el anillo de enfoque en una cámara? O sea, el anillo de enfoque, cuando tú ves, lo que estás haciendo es determinando la distancia que existe, ¿no es cierto?, entre el objeto que está siendo fotografiado y el fotógrafo. ¿Sabes qué pasa? Que yo movía el anillo de enfoque para enfocar la imagen reflejada en el charco, ¿sí? Y resulta que esa imagen estaba más adentro de la superficie del charco. Yo decía, ¿cómo? La distancia me decía que está como más adentro. Y si yo movía el anillo de enfoque y enfocaba la superficie del charco, la imagen estaba desenfocada. Así es. ¿Y sabes qué descubrí?
que las imágenes de los charcos no están en la superficie, que están profundas, que están adentro. Y eso me parece una cosa fantástica. Y mira, ahora, claro, forma parte de esa trilogía estas imágenes de las sombras. También Las en el sombras, Centro Histórico de Quito. también en el Centro Histórico de Quito, las sombras fue una muestra, bueno, que fue posterior y que describe la aparición de un objeto ausente cuya sombra no replica su forma real, sino que se modifica siguiendo los contornos y las formas de la superficie sobre la cual se proyecta. ¿Te das cuenta qué magia? Lo que estamos viendo ahí es un objeto que tú no lo ves en la fotografía y que tampoco tiene esa forma. Tiene la forma del sitio en donde se está Donde está siendo proyectada. siendo proyectada. Maravilloso. Eso me pareció increíble y claro, o sea, mira, son imágenes, todas estas son imágenes intangibles, son imágenes que además aparecen en un momento del día, no aparecen siempre, no están ahí, son imágenes efímeras, son imágenes que necesitan una particularidad especial. Fíjate que si no tienes tú un sol, una luz que te produzca una sombra dura, no puedes hacer estas fotografías. Además, como el sol no está quieto, sino que se mueve, ¿sí? Estas sombras también se mueven, entonces son sombras que tienen vida y que además Dinámicas. tú tienes que agarrarles ahí en el momento preciso para poder hacer la fotografía, porque te descuidaste y se te pasó la Yo creo que imagen, ¿no? hubiese sido chévere que le fotografíes la sombra de tu ayudante. Está bien, porque esa sombra dinámica. Entonces, fíjate, con esta trilogía, o sea, con el otro paisaje, Sombras nada más, que se llamó esta serie, y La memoria de los charcos, yo pude, fueron, digamos, las 3 series que yo utilicé para la propuesta de mi tesis de maestría. Que Yo hice fue una en maestría, Brasil, ¿no es cierto? yo hice una maestría en el Brasil, una maestría de cultura visual, y el título de mi tesis se llamó Segredos Visíveis da Cidade, que quiere decir los secretos visibles de la ciudad. Entonces, mira, yo un poco el subtítulo dice la efemeridad de la luz y de la sombra en el lenguaje de la fotografía y en el paisaje urbano, ¿no? Entonces, eran un poco mostrar qué es lo que pasa con eso. O sea, la teoría es cómo este tipo de aparecimientos en la ciudad forman parte del aparecimiento de otras ciudades, lo que yo llamo las ciudades paralelas, ¿sí? Y son ciudades que no son percibidas por el habitante común, pero que se pueden perennizar a través de la fotografía. Y ahí creo que estás haciendo tu defensa. Y ahí estoy en mi defensa de tesis. Ahí está la banca examinadora que se llama. Mira, mi defensa de tesis fue con una exposición de mis imágenes. Ahí está mi orientadora, ahí está el señor, todos son doctores, ¿no? El doctor que más entusiasmado estaba con mi imagen, con mis imágenes, así que fue súper interesante. Gracias, Diego. Muy amable. Bueno, ahora sigamos al bloque de la memoria territorial. Has fotografiado desde el Chimborazo hasta el desierto de Namibia. ¿Cómo dialogan esos paisajes en tu propuesta estética? Bueno, mira, creo que a través de una sola cosa, la sensibilidad. Y no es que me esté jactando de una condición exclusiva. Yo, la verdad, hago unos ejercicios con mis estudiantes para despertar la sensibilidad, que por supuesto la tenemos todos. Pero está penosamente dormida y olvidada. O sea, la sensibilidad es una cosa increíble que yo veo, por ejemplo, en mis estudiantes. Fíjate que muchos chicos ni siquiera conocen el Centro Histórico de Quito. Y hacemos ejercicios de sensibilidad. O sea, yo creo que toda esta avalancha, Estamos hablando digamos, de chicos de 20, estamos 22. hablando de chicos exactamente, o sea, 19, 20 años, imagínate, que no han estado nunca en el Centro Histórico. Entonces te decía, toda esta avalancha de la tecnología y de los teléfonos celulares les meten un mundo completamente apartado y pierden prácticamente la sensibilidad.
Entonces, yo he tenido, mira, la suerte de viajar por algunos países del mundo haciendo fotografías de paisajes, ¿no? Esto creo que es el África. Esa es eso? Namibia, justamente el África. Ya por algunos años yo tengo un convenio con una agencia de publicidad del Reino Unido, de viajes, la agencia de viajes de aventura del Reino Unido, que bueno, nos conocimos por algún evento que hubo ahí y un día me plantearon y me dijeron, oye, ¿qué tal si tú nos haces unas fotos de los viajes? ¿Cuánto nos cobras? Entonces yo les pasé ahí un presupuesto y me dijeron, verás, ¿qué te parece si hacemos una especie de canje? Nosotros te pagamos los viajes y tú haces las fotos. Tú nos entregas las fotos. Hermoso. Yo también me gustaría viajar un Híjole, poquito. yo dije, perfecto, me parece súper Más que bien. perfecto. O sea, imagínate, ¿no? Y me dice, pero qué chévere que aceptes, dice, porque les hemos propuesto a algunos y todos quieren cobrar las fotos. No, les diga a mí, páguenme los viajes. Entonces, imagínate que hay viajes, o sea, te llevan a los mejores hoteles, 5 estrellas, no es que vas ahí Uy, qué lindo. También estás en una carpa, pero también vas a los mejores hoteles, imagínate que la Patagonia fueron 33 días recorriendo más de 1,000 kilómetros. Fuimos caminando, atravesamos de Chile a Argentina caminando. Bueno, a mí me encanta caminar, así que no tengo ningún problema. Pero bueno, así fue como se hicieron algunas de estas imágenes, ¿no? Ahí creo que vemos un Las poco imágenes de las dunas, de ¿no? Namibia que estábamos viendo antes. Estas son las dunas de arena de Namibia. En África, estas imágenes, por ejemplo, son súper curiosas porque están hechas más o menos a las 4 de la mañana, que es la hora en la que amanecía pues en ese entonces allá, en esas fechas, quiero decir, en esos meses. Y entonces yo iba encima del carro que nos dieron. Yo tenía un carro con un chofer y teníamos que recorrer 4,000 kilómetros en 16 días, 17 días y hacer fotografías de Namibia escénica. Entonces, yo iba subido en la parte de arriba del carro y les decía, adelante, adelante, y así hicimos estas fotos, ¿no? ¿Qué De podemos ver Namibia. aquí? Creo que en esta parte la geografía andina también imprime una estética de memoria distinta. Claro que sí, mira, el concepto de identidad tiene relación con las características propias de cada lugar, obviamente, ¿no? Pero en ese sentido, mira, es fabuloso para la fotografía, o sea, lo que se puede ver, digamos, en estos diferentes paisajes es las condiciones de luz. Cómo cambian las condiciones de luz y cómo las condiciones de luz son diferentes, ¿no? Estas fotografías son del Salar de Uyuni, en Bolivia. Es el salar, dicen que es más grande del mundo, son 150 kilómetros de longitud. Estas son las mismas. Este es del mismo Salar de Uyuni, pero en el atardecer, ¿no? Aquí también fue una casualidad increíble, porque ya regresábamos prácticamente de hacer las fotografías y de pronto empezó a caer la tarde. Y yo les dije, esperen, aquí saqué mi trípode y empecé a hacer mis fotos y ese es el resultado, ¿no? Está hermoso. Bueno, esta es una exposición en el Brasil. Bueno, hice como 4 o 5 exposiciones en el Brasil en realidad, porque pasé 4 años allá. 2 años hice mi maestría. 1 año fui a candidatizarme como estudiante para la maestría y 1 año después me tocó hacer la revalidación de las materias. Pero bueno, también fíjate que son imágenes, esta siguiente imagen son imágenes que explora la sombra, ¿no? Pero ya, digamos, también en el paisaje urbano. Esta es una cosa muy curiosa, ¿no? Mira, esta fotografía que estamos viendo ahorita en blanco y negro es una fotografía de Chambi, ¿Ya? ¿no? Es una fotografía de un fotógrafo peruano, me imagino que algunos lo conocen, Martín Chambi. Y cuando yo fui al Perú, me quedé impactado por esta fotografía y cuando fui, esta es una fotografía de la Plaza de Armas de Cusco. Y cuando fui a Cusco, yo dije, me inspiró tanto esta fotografía que quiero hacer una fotografía igualita a la que hizo Chambi. Es la siguiente que y vemos esa ahí. es la imagen que conseguí.
me traté de poner en el mismo ángulo que se puso Chambi. Imagínate la de Chambi es de 1925, me parece. Y se puede ver el pasar del tiempo, ¿no? Claro, y fíjate que esta fotografía es... Claro, está la blanco y negro. Claro, en blanco y negro, y claro, de 1925, y esta la hice creo que era 2021 o algo así. Y después, claro, de Perú, esta fotografía de Machu Picchu. Esta agencia prácticamente me mandó solo a Machu Picchu. Me dijo, necesitamos fotos de Machu Picchu, y te fuiste. Me dijo la directora, la directora de la dueña pues de esta agencia, yo ya estoy pero hasta la coronilla de Machu Picchu, así que te vas solo a hacer las fotos. Y cuando llegué no se veía nada. ¿Y cómo lograste hacer foto? El tiempo, porque pasa, o sea, tú llegas allá y puede estar nublado. Totalmente nublado y totalmente se abre. Nublado. Me fui arriba al Intipungo, a un montón de lugares, caminando, subía, bajaba y rogaba por Dios. Me paraba ahí y soplaba, no pasaba nada. Hasta que un buen día, un buen rato, porque tenía un solo día en realidad, un buen rato dije, bueno, ya si aquí no se despeja, ¿qué voy a hacer? De repente, se despejó. Se despejó y conseguí esa fotografía, ¿no? Hermosa. Este de aquí. Este es uno de los famosos puentes del Inca, ¿no? Que es fantástico cómo se construían los puentes prácticamente desde la parte de abajo, subían unas piedras y construían los puentes, ¿no? Este de aquí. Este es de las famosas salineras de Maras, impresionante, ¿no? Como los incas, con un solo río pequeñito de agua salada, que de repente apareció, no sé ni cómo se dieron cuenta que el agua era salada, era un riachuelo miserable cualquiera. Imagínate, se hicieron más o menos unos 5 kilómetros de estas piscinas en donde sale el agua salada, se estanca en las piscinas estas pequeñitas. Ahí se puede ver una persona, no sé si lo consiguen ver, para que vean la magnitud y el tamaño de esto, ¿no? Y claro, con el sol se evapora el agua y la sal queda en la piscina, y así era como se conseguía la sal. Esto es también en el Perú, es el camino del Apu Ausangate, que se llama, en donde está justamente haciendo una caminata. Yo hice una caminata de unos 5 días. Toda la caminata sobre los 4.800 metros de altura es una locura. Se lleva las cosas en unas llamas, y aunque no lo crean, se llega a unos refugios 5 estrellas. Después de caminar en 4.800 metros de altura, llegas a unos refugios increíbles. Y uno de los pasos es ¿no? Que es la famosa montaña de colores. Hermoso. Que ahora vi hace poco que la gente va masivamente allá, es una locura, parece una procesión de Viernes Santo. Es una locura, ¿no? Bueno, ahí son un poco la gente, ahí está la dueña de la agencia y estoy también con ellos posando. Frente a uno de los refugios estos maravillosos que te atienden como a rey, que te sirven en mantel, te ponen una funda de agua caliente para que duermas, te ponen un chocolatito, o sea, las mantas son de pluma de ganso, bueno, una maravilla ahí, es increíble. Caminando un poco más hacia allá, mira, se ve al fondo la montaña más alta, que es la montaña Nevada, el Ausangate, y se puede ver este paisaje, ¿no? Esta otra imagen es, en cambio, de las Torres del Paine en Chile, cuando hice el viaje a la Patagonia. Y esta también es de un lago, el lago General Carrera, que es también en la Patagonia, ¿no? Estas son fotografías del Ecuador, un poco para mostrarles que a veces uno tiene que, como fotógrafo, tener mucha paciencia, ¿no? Y estar esperando a que... El momento preciso, ¿no? Ya saltaron algunos monos hasta que yo pude hacer la fotografía. Estaba acostado en una canoa, estaba en un río, y claro, por eso los monos saltaban, porque tenían que saltar el río. Entonces yo estaba acostado en una canoa haciendo la fotografía, así esperando que salte el mono, y obviamente hice muchas fotos, ¿no? Esta creo que fue la que mejor se adaptó. Y bueno, aquí viene pues un poco algunas imágenes de mi pasión, que es de la montaña. Ya son tus fotos.
No, todas son mis fotos. Esta, porque estaba recordando la primera foto que te impactó y cómo... Claro. Claro, de cómo montaña, ese sí. niño quedó impactado por esa foto, esa imagen y después la fotografía y ahora lo está cumpliendo. Sí, pues sí, mis propias fotos de montaña, por supuesto, claro. Espectacular. Esto es en el Cotopaxi, esta es la cumbre del Cotopaxi hace muchos años. Yo trabajé también algunos años de guía de montaña. Debo haber llegado a la cumbre del Cotopaxi más de unas 100 veces. Y tengo, bueno, muchas fotografías. Este es el Chimborazo. Aquí tenemos el Cotopaxi, ¿no? Fotos del Cotopaxi. Y una sola foto de Galápagos, que fue también una cosa fantástica porque... Al atardecer. El atardecer, mira cómo todo pudo conjugarse, ¿no? Uno de estos, ¿cómo se llaman? Son pelícanos bueno, no era piquero, es un pelícano que yo ni le había visto, porque cuando cierran las alas son oscuras y como que se mimetizan con las piedras, y cuando yo di un paso, o sea, yo estaba así medio en posición sentado como para hacer el atardecer. O sea, yo estaba fotografiando el atardecer. De repente escucho y veo que se levanta ahí hasta que pude conseguir esa foto, ¿no? Bueno, el centro histórico de Quito. Y aquí tenemos una frase. Sí, mira, esa frase es... Bueno, yo creo que la puse en una de las exposiciones de mi obra, pero es una frase de una canción que me parece fantástica, ¿no? La leo por sexo. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola. Te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Maravilloso, lindísimo, ¿no? Y es para decir que cuando uno tiene vida, cuando uno le da vida a los años y no años a la vida, un abrazo es mucho más que un solo abrazo. Es un abrazo que contiene todo eso, ¿no es cierto? Es decir, mi abrazo no te abraza, no te abrazo solo. Te abrazan conmigo toda esa experiencia que viene conmigo, ¿no? Todas esas sensaciones. Excelente. Bueno, vamos al siguiente video que me parece interesante para poderle conocer. Entonces estábamos yo buscando con este video el poder decir, oye, ¿qué cosa de aquí qué es lo que miras cuando te levantas? ¿Qué imagen, qué cuadro? Y la respuesta es muy elocuente. Mira, creo que es todo el espacio. Cada cuadro, cada adorno, cada cosa que tengo en la casa tiene un lugar específico dentro de la casa. Es un espacio determinado para ese objeto y ese creo que es el elemento importante que yo tengo en la memoria, ¿no? Es decir, que todas las cosas estén en su lugar, en su lugar preciso. Yo creo que tiene que ver mucho con el equilibrio, o sea, es como que la casa tiene que tener un equilibrio, ¿no? El color, los lugares en donde está colocada cada cosa. Y luego identifico en cada elemento que tengo un poco una historia de mi vida, ¿no? O sea, miro el piano, miro los objetos que traje de mis viajes. Incluso, como decía antes, o sea, las piedras, las cosas que mi padre me dejó, por ejemplo, son cosas muy importantes en mi vida. Creo que lo más importante, como yo me dediqué muchos años a tocar el piano, creo que fue este piano. Y a lo mejor una balanza, porque mi padre tenía una farmacia y él tenía muchos elementos de estos de las farmacias, un frasco de estos que hacía sus mezclas, sus polos para vender las medicinas, etcétera, ¿no? Tengo un placer en hacer que cada cosa de este espacio sea un elemento que yo haya metido mano, o sea, es decir, el color de los muebles, si es que he tenido que retapizar o comprar, el color de las paredes, todo, absolutamente todo. Entonces,
Sí hay una identidad en realidad, o sea, sí hay una identidad, me gusta, me siento, llego acá y siento que es un poco una extensión de mí mismo y eso creo que me da placer. Eso. Fantástico conocerle otras facetas de este artista. Bueno, y queremos hablar también de tus series, de tus últimas series que son Historias del Reino Unido, Habitáculos Visuales, para que nos cuentes un poco más de tus fotografías. Ajá. Bueno, mira, en relación con las series fotográficas, las últimas series que expuse, fueron unas 2 exposiciones que, bueno, fue una locura porque expuse simultáneamente en 2 galerías el mismo día. Abrí la exposición, la una a las 5 de la tarde, la otra a las 7 de la noche. Fue una cosa loquísima. En cada galería tenía 30 imágenes. UK Stories, Historias del Reino Unido, eran imágenes de más o menos 1,40 m por 70 y 30 de esas, o sea, llené una sala ahí en el Centro Cultural de la Universidad Católica, y la otra, que se llamó Habitáculos Visuales, fue en la Casa de la Cultura, que en este caso son imágenes que se juntan 4 imágenes con un contenido, digamos, específico, ¿no? Mira, Marco, para esta cuestión yo quisiera rapidito, o sea, que pueda dar lectura, porque mira, a ratos yo creo que sí soy mejor escribiendo que hablando. Y sobre esta serie, mira, yo hice un libro que es este libro que conocen ustedes, ¿verdad? En donde, mira, yo hablo, o sea, yo escribo, digamos, en relación, por ejemplo, con el tema, ¿no? UK Stories se enrumba en 2 temas fundamentales, el paisaje natural y el paisaje urbano de ciertos lugares del Reino Unido, entre los que se destacan la ciudad de Edimburgo, la isla escocesa de Egg y la ciudad de Londres, ¿verdad? Sobre la reflexión, lo que yo coloco, mira, es ahí que el programa incluía un trayecto de visita a los lugares mencionados anteriormente, sitios en los cuales durante el lapso de un poco más de un mes fueron captadas las imágenes. Conforme los caminos iban mostrándose, la reflexión cayó por su propio peso. Si somos observadores, si hacemos el esfuerzo de oler el entorno y extraer su esencia, podemos acreditar que no hay tanta diferencia entre el paisaje natural o rural y el paisaje urbano. Durante el viaje, las ideas no dejaron de aguijonear mis laberintos mentales, y de ahí cada imagen obtenida se volvió ingrediente potencial para la conformación de estos montajes fotográficos. En lo que tiene que ver con el montaje, compositivamente la estrategia resulta de ligar las 4 imágenes que se ven ahí con la intención de promover una lectura unitaria y viabilizar la reconstrucción de sentido. Es decir, cuando tú tienes una sola imagen, tú recibes una información visual, pero cuando tú juntas, se crea un discurso diferente. Tú las ves una junto a la otra y concibes de una manera diferente, ¿no? Es posible incluso que el proceso esté significativamente alejado del lenguaje puramente fotográfico, aunque la fuente resurja precisamente de él mismo. A pesar de ello, está claro que en nuestro caso, por estricta convicción y ardorosa fascinación por el oficio, siempre hemos rescindido del uso de la fotografía como medio. Entonces, fíjate que esa es más o menos la estructura. Las imágenes son todas de Londres, de la isla. Son imágenes que juntas, digamos, hablan
de cierto tipo de conceptos. Yo no les puse títulos. Todas las imágenes, o sea, las imágenes aquí tienen en la parte, digamos, del libro, al lado tienen unas palabras claves, y la palabra clave descifra y describe algunos de los contenidos, digamos, de las imágenes, ¿no? Entonces se habla, por ejemplo, de la unidad, se habla, por ejemplo, de la ribera, del riachuelo, de la desembocadura, de la escala, del serpenteo, del elemento, del lugar, ¿no es cierto?, de la isla, de Eg, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí se puede ver algunas cosas y claro, la idea de juntarles era precisamente por esta condición de que varias imágenes tenían un elemento que creo que es el más importante, que son las analogías, ¿no? Fíjate, por ejemplo, aquí tenemos la arquitectura. La primera imagen que estamos viendo es una imagen que la analogía es del agua, ¿no? Mira, hay una planta, hay un techo, hay un grifo y hay un puente, y todo tiene que ver con el agua. Entonces así se juntan un poco las imágenes, ¿no? La segunda composición tiene que ver, por ejemplo, con, este es el Gherkin, el famoso edificio del Gherkin, que claro, o sea, son que de alguna manera mira la naturaleza, o sea, un poco lo Inspira. que yo me fui dando cuenta, es la naturaleza la que de alguna manera está presente también en estos proyectos arquitectónicos, ¿no? El Gherkin de Norman Foster. Y a la izquierda, al lado derecho, está el Parlamento escocés. Esto también tiene una historia muy triste, porque el Parlamento fue diseñado por un arquitecto, Eric Miralles, que acabó suicidándose, que acabó muriendo, en la verdad. Acabó muriendo porque, claro, o sea, se le cayó la estructura del Congreso. Y claro, bueno, él tenía estaba inspirado. Estas 4 imágenes muestran fotografías del Parlamento escocés, y fíjate que, por ejemplo, la fachada del Parlamento escocés está inspirada un poco en las rocas de la isla de Egg y en la floresta, en los bosques de esas islas, ¿no? Y él quería meter eso dentro, ¿no? Y ahora vamos con estas fotografías. Ahora vamos con habitáculos visuales, ¿no? Bueno, en los habitáculos visuales, mira, tiene más o menos la misma idea general sobre la analogía. O sea, se trata de representar las analogías, en este caso con el cuerpo desnudo y la naturaleza. La forma, ¿no es cierto? La forma y la naturaleza, que también tienen, digamos, las mismas formas. Entonces, un poco la idea es demostrar que nada es... o sea, todo tiene que ver con la naturaleza y con el mundo. O sea, en definitiva, hasta nuestro propio cuerpo, ¿no? Y aquí quisiera también leerte algo, mira, sobre el cuerpo, ¿no? Dice sobre esta muestra: pero el cuerpo es sugestivo, nada se compara. No hay otro manojo de sensaciones igual que genere tanto encanto. La piel cautiva, comunica, incita. El color orienta, conduce, sitúa. El olor transporta, previene, concita, y sobre todo la forma provoca e insinúa. Son partes del texto que yo escribí sobre estos habitáculos visuales. Esto también, ¿no? Pertenece a habitáculos, ¿no es cierto? Esto pertenece a habitáculos. ¿Por qué están estas imágenes juntas ahí? Porque mira, Oscar Niemeyer, que las fotografías que están abajo son fotografías del el Centro Cultural de Oscar Niemeyer en Brasilia. Todo está hecho, toda la obra de Oscar Niemeyer tiene que ver con la figura orgánica, con la forma orgánica, perdón, y él decía pues, que la inspiración principal es el cuerpo de la mujer, ¿no? Las 2 fotografías que estamos viendo juntas son del mismo lugar, o sea, es del Centro Cultural Oscar Niemeyer en Brasilia, y la composición tiene que ver con, o sea, la del centro, por ejemplo, en la segunda imagen es el interior del Centro Cultural, y las imágenes otras que son las que están relacionadas con el cuerpo, ¿no? ¿Y estas de aquí? Estas son de nuestro país, de la playa
la playa cerca de Esmeraldas, las Peñas. Pero también con ese mismo sentido de Con unir ese mismo sentido. tres ¿no es cierto? fotos. Parecen una fotografía, pero en realidad son tres. Por ejemplo, en el lado derecho es súper bonito cómo las personas de ahí, las personas que viven ahí, ¿no es cierto? Las morenitas hacen estas esculturas en la arena. Este cuerpo de mujer que se ve ahí es prácticamente una escultura en la arena, ¿no? Yo quería también, Dale. ya quizás para concluir, nuestros habitáculos visuales tienen tanto de este paralelo cuanto resultan ser descontextualización ligada a otro contexto. Ese que acarrean las imágenes vecinas que han sido a su vez arrancadas de su contexto. En este itinerario del encuadre, que destaca y censura al mismo tiempo, llama la atención el resultado final que, lejos de convertirse en un producto caótico, se consolida en un discurso unitario. Y tal vez esto ocurra por un reiterativo sentido de convergencia en la forma orgánica, expresión categórica de la naturaleza. Terminamos también con otra frase. Soy un sobreviviente de la más dramática etapa de transición que actividad alguna pudo haber sufrido. Wow, eso fue tenaz, ¿no? Porque yo aprendí a fotografiar con una cámara analógica. Yo daba clases en un estudio de fotografía de cómo se revelaba en blanco y negro. Yo revelaba películas, ampliaba fotografías, experimentábamos esa maravilla que era ver cómo aparecía la imagen en un papel fotográfico de la nada. Pero claro, cuando aparece la fotografía digital, la cosa fue tenaz. Y es por eso que vamos a la memoria colectiva y la era digital. Del álbum familiar al backup de la nube. ¿Estamos perdiendo o ganando memoria? Mira, la memoria en el caso de la fotografía la guardamos en un soporte. Antes eran películas y fotos impresas, ¿no es cierto? Y bueno, hoy son sensores electrónicos y archivos digitales, ¿no? De cualquier modo, no creo que perdamos ni ganamos memoria, ni ganemos memoria en realidad, ¿no? Lo que sí puede ocurrir en el caso de lo virtual es la pérdida de esa sensación de tomar contacto con el objeto. Una foto impresa activa, además de lo visual, el sentido del tacto, ¿verdad? Que aporta también a la experiencia sensorial, entre otras cosas. Todos los objetos de memoria, todos los álbumes de familia, todo este tipo de imágenes que preservan la memoria están en papeles, en cuestiones más tangibles, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos perdiendo con las imágenes, digamos, virtuales, pero solamente eso, ¿no? Bueno, ¿y qué papel debe jugar la comunidad fotográfica ecuatoriana para salvaguardar estos archivos visuales? Creo que es un papel súper importante, ¿no? Yo creo que se podría, pensar en un fondo que propicie el Estado, no sé, un poco para construir un recinto de memoria, ¿no? Una especie de recinto de memoria. Fíjate que en el Brasil, todas las capitales de Estado del Brasil tienen un MIS. El MIS es el Museo de Imagen y Sonido. Es impresionante porque tú vas a es como un museo, y en este museo tú tienes ahí, se guardan los álbumes familiares, los bienes que producen, por ejemplo, los fotoclubes, las publicaciones, los catálogos de muestras y otras piezas, ¿no? Imagínate que convocan a las familias para que traigan sus álbumes de familia para tenerles en este MIS. Entonces es algo fantástico, ¿no? Y me gusta este texto que has puesto aquí. Las cámaras son aparatos que construyen sus propias configuraciones simbólicas, de otra forma bien diferenciada de los objetos y seres que pueblan el mundo. Más exactamente, ellas fabrican simulacros, figuras autónomas que significan las cosas más que las que reproducen. Ese es Machado, ¿no?
es fantástico. O sea, leer A Ilusão Especular de Machado es una de las cosas más impresionantes que hay, ¿no? O sea, te da una experiencia increíble, ¿no? Esta Esta es mi primera cámara. es la que te regaló tu papá, Esta es la primera cámara que tuve, una que te Pentax. inspiró a... Me inspiró, llevé, bueno, fue El mi mejor regalo que compañera- te han dado. Mi compañera, lo primero que entraba en mi mochila era la cámara fotográfica, ¿no? Para ir a las montañas. Y claro, obviamente, imagínate, los rollos, y llevaba los rollos y muchas veces se mojaban. Bueno, Sí, así es. pero esta cámara sí era, pero, o sea, Me encanta cómo comenzamos con la A todo. inspiración que te llevó de tu papá, de esa foto en esa revista, y ahora podemos ver esa cámara, ¿no? Cómo comenzamos con esa inspiración y ahora vemos una de las culpables, esa cámara. Y ahora esta, y esa fue mi primera cámara digital. ¿Sabes cuántos megapíxeles tenía? 3.4 megapíxeles. wow. Estamos hablando del año 2000 aproximadamente. ¿Cómo pasa el tiempo, maestro? Y era la máxima tecnología. 25 años, o sea. Wow. ¿Y sabes cuánto costó? $3,400. Ah. Ahora- ¿Todavía la conservas? No. Esa cámara yo no la, bueno, no tenía $3,400 como para comprar esta cámara. Esta cámara compró en realidad una agencia de publicidad en la que yo trabajaba. Pero claro, yo la manejé, yo trabajé en esa. Esta fue la aproximación. Para mí era un aparato completamente. No sabía cómo manejarlo. Era una cosa así muy extraña para mí, pero bueno, después entendí que a la final todo era lo mismo. O sea, a la final las cámaras el mismo principio. Las cámaras son simplemente una herramienta, y en donde está la fotografía no es en la cámara, ¿no? Muchas veces los jóvenes fotógrafos piensan eso, ¿no? O sea, adquieren esos equipos súper costosos y creen que con eso ya pueden hacer la fotografía, cuando en realidad la cámara es solamente una herramienta, es solamente un aparato, ¿no? Bueno, vamos a una ronda rapidísima, unos flashbacks para respuestas rápidas. ¿Película o digital? ¿Qué te gusta más? Digital, Modernizado ya. por un montón de cosas. Más facilidad, no estás revelando. No, verás. A ver, hubo esa protesta de los fotógrafos, es decir, que nos quitaron el laboratorio, ¿no? Después nos pusieron el laboratorio de cámara RAW. Ujú. Y resulta que nos pasamos horas revelando las fotos a nivel digital también, ¿no es cierto? Pero mira, los químicos eran muy dañinos. Sí. O sea, los así químicos, tanto para las personas cuanto para el medio ambiente, eso significaba una cosa muy tenaz, ¿no? O sea, una contaminación impresionante, y todo iba por el caño, ¿no? Pero además, mira, ¿por qué lo digital? Porque, o sea, te da la posibilidad, primero, o sea, de que, bueno, tú puedes revisar las fotografías inmediatamente, pero sabes una cosa que también pasaba con la fotografía analógica. Cuando tomabas la fotografía, tú no sabías cómo te ibas Era a la ver sorpresa fotografía, cuando ¿cierto? revelabas. Ahora tomas la fotografía y tú sabes cómo te sale, pero también sabes que para que te salga conforme quieres que el espectador vea lo que tus ojos vieron en el momento que tomaste la foto, tienes que hacer un retoque, tienes que hacer una postproducción. Entonces, ahí se equiparan las dos cosas y me quedo con la digital. ¿Color o blanco y negro? Color, definitivamente, ¿no? Yo siempre critiqué el blanco y negro. Porque el mundo no es de blanco y negro, maestro. Ya. El mundo es de colores. Muy bien. Creo que el blanco y negro es un engaño, ¿no? Entonces yo siempre Color. me fui por el color. ¿El archivo o la exhibición? La exhibición. El archivo muchas veces, o sea, puede ser que no todo el mundo tenga acceso, ¿no? Yo diría el archivo si tuviéramos un MIS, pero como no tenemos, la exposición. Y la última, ¿jazz o silencio mientras disparas? Prefiero el silencio, pero no es un silencio, no es un silencio relativo, porque hay muchos sonidos en la naturaleza, sobre todo cuando haces fotografías de naturaleza. Está el sonido de la naturaleza, ¿no?
el sonido de los pájaros, del viento, de los insectos, de todo. Entonces sí prefiero el propio sonido de lo que nosotros estamos fotografiando. Y creo que vamos a ver el último video que resume y creo que tiene un mensaje muy importante. Yo creo que antes que tomar la cámara hay que tomar los pensamientos, las ideas, los objetivos que yo quiero hacer con mi cámara fotográfica. La cámara fotográfica, a mi modo de ver, representa solamente una herramienta. Lo que realmente hace la fotografía es el fotógrafo. Por supuesto que en la historia de la fotografía hubo una parte, digamos, en donde se discutía un poco la autonomía de la cámara fotográfica. Y ahí vino este famoso Wilhelm Flusser y desarrolló toda una filosofía de la autonomía de la cámara fotográfica, en contra de la autonomía de la cámara fotográfica. Entonces yo creo que invitarles a tomar la cámara es invitarles a tomar conciencia que la cámara es simplemente una herramienta, pero sí es importante que sepamos qué es una cámara. O sea, el aparato fotográfico, lejos de ser una, digamos, forma de representar la realidad, es una forma de interpretarla, porque tomamos nuestras fotografías a través de un solo lente. Nosotros interpretamos la vida con nuestros dos ojos, ¿no es cierto? O sea, tenemos una visión binocular, la cámara tiene una visión monocular. Entonces tenemos que tener conciencia qué es lo que es la cámara. Y así que, bueno, sí es importante aproximarse, tener conciencia de lo que es una cámara, pero lo más importante es saber qué quiero transmitir con mi cámara fotográfica, qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero transmitir al espectador luego de que mis imágenes se puedan exponer hacia el criterio de un espectador. Me parece que siempre el aparato fotográfico es relativo. Yo puedo hacer cámaras con mi celular o puedo hacer fotos con una cámara muy sofisticada, digamos, pero lo más importante es el resultado, es lo que yo pienso y lo que yo percibo del mundo, ¿no? Y otra cosa que creo que es importante tener conciencia es que con la cámara fotográfica nosotros lo que hacemos es descontextualizar. O sea, sacamos una parte, no solamente una fracción de la vida, sino también una parte del mundo. Con la cámara conseguimos encuadrar, o sea, es decir, solamente fotografiamos lo que cabe dentro del cuadro. Y eso es una descontextualización del objeto, del entorno, perdón. Entonces, es interesante conocerla, es interesante practicar la fotografía, pero el ojo y el mensaje es lo más importante. Yo creo que se merece un fuerte aplauso, ¿no es cierto? Espectacular. Y no solamente esta parte de la fotografía, la arquitectura, también la música, es algo increíble. ¿Cuál sería tu mensaje final para estas nuevas generaciones de fotógrafos? Tú siempre haces preguntas difíciles. Bueno, yo diría que, mira, la fotografía es un lenguaje, más que un medio, y por lo tanto hay que dominar sus signos y sus símbolos, ¿no? Como cualquier idioma. Si tú quieres dar algún mensaje, si tú quieres escribir algo, si tú quieres comunicar algo, tienes que dominar ese lenguaje. Y
Yo creo que para poder comunicar hay que dominar ese lenguaje con honestidad, con coherencia. No sé, o sea, yo les diría que si están entusiasmados por la fotografía, antes de oprimir el disparador de una cámara, lean mucho, conozcan el trabajo de los fotógrafos, de los grandes maestros de la fotografía, y hagan muchas fotos, más que con la cámara sofisticada, con el corazón, con la emoción, con la sensibilidad. Esa experiencia es, creo que muy lindo, y por eso la fotografía es fantástica, es maravillosa, porque nos da la posibilidad esa de que nuestras sensaciones, nuestras pasiones, digamos, quedan pernizadas y reflejadas. Y sobre todo, mira, te vas llevando o te vienes trayendo cosas de lo que tú viviste. O sea, las fotos, ir a un lugar y traerse fotos es como seguir viviendo un tiempo en ese lugar, ¿no? O como seguir habitando en ese lugar. Entonces creo que todas esas experiencias son importantes y bueno, hagan eso. Un último aplauso, por favor. Espectacular. Bueno, y así llegamos al final de esa travesía visual. Gracias por acompañarnos en este episodio vibrante, donde juntos exploramos cómo cada fotografía se convierte en un ladrillo y cimiento de nuestra memoria personal y colectiva. Un aplauso enorme para nuestro invitado Yepo por abrirnos las puertas de su casa y de su archivo interior. Gracias, Yepo. ¿Algo más? No, creo que no. O sea, mira, a ver, quería decirte que cuando estuve viendo alguna promoción que hacías, yo me concentré en el contenido. Digo, qué cosas estaba diciendo y qué cosas estaba hablando, pero no me di cuenta de la música, oye, y creo que me pareció súper chévere que hayas puesto, digamos, la música del piano que yo estaba, que ese día hicimos, que estaba tocando como fondo. Y yo decía a mí, wow, qué buena música, y ha sido la mía misma. Qué buenos. Bueno, y por supuesto, nuestro reconocimiento a quienes hacen posible esta experiencia. A la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos, gracias por dedicar todo el mes de agosto a la fotografía y celebrar la memoria, y por impulsar encuentros que nos inspiran a seguir creando. A Grupo MS Producciones y a Levi Studio, su magnífica asesoría técnica nos regaló imagen y sonido de primer nivel. Se sintió en cada minuto. Hasta la próxima. Sigan mirando, sigan creando y sobre todo sigan guardando luz para el futuro. Hasta luego, comunidad fotográfica, y gracias a todos. ¡Bravo! Cuando la mirada se vuelve caricia y la memoria piel, Yepo nos mostró que hay imágenes que te tocan y se quedan. Esto fue Compresión de Ideas, donde la producción tiene sentido, ritmo y estilo. Suscríbete, activa la campanita, comenta y prepárate, porque lo que viene suena aún mejor.